El tribunal estaba en silencio asfixiante. En el estrado Ara Hayes, una esposa que luchaba por su vida apenas podía hablar. Su marido, el carismático político Marcus Hayes, la observaba con una preocupación fingida mientras su amante Chloe se sentaba detrás de él sonriendo con suficiencia. El abogado de Ara estaba perdiendo. Todas las pruebas estaban en su contra. Luego, mientras la presión aumentaba, los ojos de Ara se pusieron en blanco y ella colapsó inconsciente. La sonrisa de Chloe se ensanchó. Había ganado, pero no sabía nada sobre la jueza Reed, ni sobre la grabación secreta que la jueza estaba a punto de reproducir. Una grabación que lo cambiaría todo. El pulido caoba de la sala 3B no hacía nada para calentar el frío que se había instalado en los huesos de Ara Hayes. Era un frío que se había asentado profundamente dentro de ella durante los últimos 6 meses, una escarcha difusa que entumecía sus pensamientos y pesaba sobre sus extremidades. Estaba sentada en la mesa de la parte demandada. Aunque era un proceso de divorcio, se sentía totalmente criminal y se aferró al pasamanos de roble para mantenerse firme. Señora Hayes, por favor, concéntrese. La voz pertenecía a Benjamin Croft, el abogado de su marido. Era un tiburón en un traje de $5,000 todo ángulos depredadores, y una voz que lograba ser suave y a la vez afilada. Sí, estoy concentrada, murmuró Ara, su voz sonando débil, incluso para sus propios oídos. Las luces fluorescentes del tribunal zumbaban y el sonido parecía taladrarle el cráneo. Así Croft caminaba con total comodidad, porque parece que tiene dificultades para recordar un hecho simple. Intentemos de nuevo. La noche del 14 de octubre, su esposo, el concejal Hayes, estaba en la gala del alcalde, un evento crucial de recaudación de fondos. Usted debía estar a su lado. No asistió. ¿Puede decirle al tribunal por qué Ara parpadeó tratando de arrancar la memoria de entre la niebla? El 14 de octubre. Estaba borroso. Yo no me sentía bien. No se sentía bien, repitió Croft saboreando la palabra. La misma indisposición que la hizo faltar al evento benéfico del hospital infantil. La misma indisposición que la llevó a acusar a su esposo de, y cito su mensaje de texto, bailar con esa bruja esquelética. La galería llena de reporteros husmeando el escándalo del divorcio del concejal Marcus Hayes soltó risitas. Esa bruja esquelética, como usted tan encantadoramente la llamó, era Chloe Vance, continuó Croft señalando la primera fila. Los ojos de Ara fueron atraídos como un imán hacia la otra mujer. Chloe Vance, 28 años, elegante como una pantera y actualmente jefa de despacho de Marcus. Sentada justo detrás de él, su rostro bello y afilado era una máscara de preocupación educada. Pero sus ojos eran cuchillos. Se encontraron con los de Ara, y por un instante una diminuta sonrisa triunfal se dibujó en las comisuras de su boca. El propio abogado de Ara, Arthur Callaway, un buen hombre pero claramente superado, se puso de pie. Protesto, su señoría. El señor Croft está hostigando a mi clienta. Es un contrainterrogatorio, señor Callaway. Se le permite cierta libertad, dijo la jueza Evelyn Reed con voz seca. La jueza Reed era una presencia imponente, una mujer de unos 60 años, que había visto todas las mentiras que un ser humano podía contar. Pero señor Croft, vaya al punto. El punto, su señoría, dijo Croft volviéndose hacia Ara, es que esa supuesta indisposición de la señora Hayes no es una condición médica. Es una botella, o para ser precisos, muchas botellas. Se escucharon jadeos. Arthur volvió a levantarse. Protesto. Esa es una acusación infundada e incendiaria. Así soltó Croft caminando hacia su mesa y levantando una fotografía brillante de 8 pies. Presento como prueba de una fotografía tomada por el señor Hayes el 14 de octubre, después de regresar de la gala. El alguacil entregó la foto a Ara. Ella la miró fijamente. Era ella en su cocina, pero no como lo recordaba. Estaba desplomada sobre la mesa, el cabello enmarañado, una botella de vodka, la marca preferida de su esposo, no la suya, junto a un vaso a medio llenar. Yo no bebo vodka, susurró temblando. Nunca lo he hecho,
Señora Hayes está bajo juramento, dijo Croft, su voz cargada de falsa compasión. Tenemos 3 meses de registros de tarjetas de crédito que muestran compras crecientes en licorerías. Tenemos fotografías. Tenemos el testimonio de su esposo dado con gran pesar de que su alcoholismo la ha vuelto errática, paranoica y francamente incompetente. ¿Incompetente? Esa era la palabra. Marcus no solo buscaba divorciarse. Estaba solicitando que todos los bienes maritales quedaran bajo su control, argumentando que ella no tenía capacidad mental para manejar sus propias finanzas. Afirmaba que era un peligro para sí misma. «Marcus, por favor», dijo Ara girándose hacia su esposo. Marcus Hayes, el carismático hombre del pueblo, finalmente la miró. Su rostro apuesto era una máscara de profunda tristeza, una actuación digna de un Oscar. «Oh, querida, yo solo. Estoy tan preocupado por ti. Todos intentamos ayudarte». Detrás de él, Chloe Vance inclinó la cabeza como si estuviera en silenciosa oración por el alma de Ara. El campo visual de Ara se estrechó. El aire era espeso. No podía respirar. Esto no era real. Ella no había comprado ese alcohol. Ella no había enviado ese mensaje. Recordaba haber estado enferma, un vértigo debilitante y un sabor metálico en la boca. Pero cuanto más intentaba explicar la enfermedad, la niebla que le había robado los recuerdos más inestable parecía. ¿Mi clienta? Mi clienta ha estado viendo médicos, balbuceó Arthur Callaway barajando papeles. No pueden encontrar una causa. Sospechan fatiga crónica o una mala conciencia. O una conciencia culpable, replicó Croft de inmediato. Su señoría, la señora Hayes, ha intentado sistemáticamente sabotear la campaña para la alcaldía de su esposo. Ha desperdiciado bienes matrimoniales y ahora está montando este espectáculo patético. Solicitamos que se conceda la petición. La jueza Reed miró a Ara su mirada aguda y analítica. Señora Hayes, ¿tiene algo que decir al respecto? Ara abrió la boca. Necesitaba luchar. Necesitaba contarles sobre el verdadero Marcus, el hombre cuyos ojos se volvían fríos cuando las cámaras se apagaban. El hombre que apenas la semana anterior le había dicho con total calma: «Nadie te va a creer jamás, Ara. Eres un desastre. Yo soy el futuro». Pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. La sala daba vueltas. El zumbido de las luces era ahora un estruendo. Miró a Chloe, a ese rostro perfectamente esculpido. Y Chloe sonrió. No fue una pequeña sonrisa esta vez. Fue una sonrisa amplia, gloriosa, triunfante. Una sonrisa que decía: «Estás acabada. Se terminó. Él es mío. Todo es mío». Esa sonrisa fue lo último que Ara vio antes de que el mundo se disolviera en la oscuridad. El sonido de un cuerpo golpeando el suelo fue un thump hueco y enfermizo. «Ara», rugió Marcus Hayes, saltando de su asiento con la agilidad de un hombre de la mitad de su edad. Se abrió paso más allá de la barandilla, su rostro una imagen perfecta de terror y angustia, empujando a Arthur Callaway, que estaba paralizado por el shock. Algo así la asistencia médica ahora. La voz de la jueza Reed cortó el caos como una hoja de acero, su autoridad absoluta. La sala explotó. Los reporteros en la galería trasera corrieron hacia sus teléfonos. Los flashes estrictamente prohibidos estallaron y el mazo golpeó con fuerza. Crack, crack, crack. Orden, orden en esta corte. Alguacil, despeje la galería. Este tribunal entra en receso. Marcus ya estaba de rodillas junto al cuerpo inmóvil de Ara. Ara, cariño, despierta. Por favor, despierta. Levantó la vista hacia la jueza Reed, los ojos brillando con lágrimas que aún no caían. Su señoría, vea. Esto es de lo que he estado hablando. Ella no está bien. Está tan enferma. Benjamin Croft, su abogado, ya estaba a su lado, colocando una mano de apoyo sobre su hombro. Su señoría, dado el evidente sufrimiento de mi cliente y el episodio de su esposa, solicitamos un fallo sumario inmediato sobre la petición de incapacidad. «Contrólese, señor Croft», replicó la jueza Reed con brusquedad, sin mirar ni a Marcus ni a Ara, sino a los paramédicos que entraban por la puerta lateral. «Su moción queda registrada y por ahora denegada».
Mi única preocupación es la salud inmediata de la señora Hayes. Arthur Callaway, por fin reaccionando, se arrodilló al otro lado de Ara. Ara, ¿me oyes? Su rostro estaba ceniciento, su respiración peligrosamente superficial. Mientras los paramédicos comenzaban a trabajar evaluando sus signos vitales y colocándole una mascarilla de oxígeno, Marcus se puso de pie y pasó una mano por su impecable cabello. Parecía ante el mundo entero un hombre trágicamente asediado. Se dio la vuelta de espaldas a la jueza y a su propio abogado, y sus ojos encontraron a Chloe Vance. Chloe no se había movido. Seguía sentada una visión de compostura. El caos de la sala, los gritos de los reporteros, los alguaciles severos, la emergencia médica nada la tocaba. Era el centro inmóvil del huracán. Su máscara de preocupación educada había vuelto a colocarse, pero sus ojos seguían ardiendo de victoria. Marcus la miró, y su máscara de esposo angustiado titubeó por una fracción de segundo. Le dio el gesto más pequeño, casi imperceptible, una inclinación que decía, funciona. Y Chloe permitió que un pequeño suspiro privado escapara de su pecho. Miró hacia abajo a sus manos entrelazadas como para ocultar el temblor de adrenalina. Lo había logrado. Ella y Marcus habían planeado cada contingencia. Pero esto era mejor de lo que habían esperado. Ara no solo había parecido inestable, lo había demostrado frente a una jueza y frente a los medios. Ningún juez le daría a una mujer que se desmaya en el estrado el control de una fortuna multimillonaria. Nadie creería jamás las acusaciones de Ara ahora. Habían ganado. La carrera para la alcaldía estaba asegurada. El dinero estaba asegurado. Su futuro estaba asegurado. Los paramédicos colocaron a Ara en una camilla. Mientras la sacaban de la sala, Marcus intentó seguirlos. «Debo ir con ella», dijo a la jueza. «No, señor Hayes, no irá», respondió la jueza Reed. Su voz era plana. «Usted es parte de esta audiencia, no su apoderado médico. Se quedará aquí. Señor Callaway puede acompañar a su clienta al hospital». Arthur Callaway, pálido y completamente derrotado, asintió y salió apresurado tras la camilla. El rostro de Marcus se oscureció. «Pero su señoría es mi esposa». «Una esposa a la que usted está presentando activamente como una alcohólica incompetente en plena corte», dijo la jueza Reed entornando los ojos. «Usted se quedará. Quiero hablar con ambos equipos legales en mi despacho ahora». La jueza se retiró del estrado, sus túnicas negras ondeando. Quedando solos en la sala repentinamente silenciosa, Marcus se volvió hacia Chloe. La actuación había terminado. Su rostro estaba endurecido. «Eligió un gran momento para probar nuestro punto», susurró Chloe levantándose y acercándose a su lado, ajustándole la corbata con sutileza como lo haría una jefa de despacho. Pero su toque se prolongó. «Croft estaba presionando demasiado», murmuró Marcus. Casi parecía acoso. «No», dijo Chloe, su voz baja, segura, casi un ronroneo. Parecía la verdad. La presión de sus mentiras por fin la hizo quebrarse. «Es la narrativa perfecta». Le apretó el brazo. «Por fin se acabó, Marcus. Ella será solo una nota triste al pie de la historia». Marcus miró la puerta por donde habían sacado a Ara en la camilla. Por un segundo un destello culpa-miedo pasó por sus ojos, pero luego Chloe le tocó la mejilla y desapareció. Volvió a ser el concejal Hayes. «Tienes razón», dijo enderezándose el traje. «Vamos a ver qué quiere la vieja dragona». No vieron al alguacil al fondo de la sala que los había estado observando. Y desde luego, no vieron cómo la jueza Reed, que se había detenido un momento en el umbral de sus habitaciones, había presenciado el toque íntimo, las palabras susurradas, y la fría satisfacción que había reemplazado la supuesta angustia de Marcus. La jueza Reed había visto muchas cosas en 30 años, y sabía con absoluta certeza que no acababa de ver a un marido afligido y a una empleada preocupada. Acababa de ver a dos co-conspiradores, y no iba a dejar pasar aquello. Las habitaciones de la jueza Evelyn Reed no eran como la sala del tribunal, donde allí había madera oscura y techos altos diseñados para intimidar su despacho
Era funcional repleto de libros de leyes y olía ligeramente a pulidor de limón y papel viejo. Ella se sentó en su escritorio, el monitor encendido, y esperó. Croft y Marcus entraron primero, todo fanfarronería y confianza masculina. Chloe los siguió sosteniendo una tableta, la imagen perfecta de la eficiencia. Fingió quedarse junto a la puerta como si ella, una simple asistente, no perteneciera a una reunión de tan alto nivel. «Siéntense», ordenó la jueza Reed, no con brusquedad, pero sí con firmeza. «Señorita Vance, usted también. Claramente es una parte interesada en esta representación». Los ojos de Chloe centellearon, pero se sentó obedientemente junto al señor Croft. «Su señoría», comenzó Croft. «Si esto es sobre el fallo sumario, debo insistir». «No lo es, señor Croft», lo interrumpió la jueza. «Se trata de la salud de la señora Hayes. Tengo el informe inicial de los paramédicos. Su presión arterial está peligrosamente baja y ella no responde». «¿Lo ve?», intervino Marcus, inclinándose hacia adelante con una sinceridad perfectamente ensayada. «Es el desgaste por la bebida. Su cuerpo simplemente se está rindiendo. Por eso tuve que intervenir». La jueza Reed lo miró fijamente. Lo miró durante 10 largos e incómodos segundos. «Señor Hayes, su preocupación queda registrada. Ahora hablemos de lo que realmente está ocurriendo». Giró en su silla para enfrentar su computadora. «Soy una mujer meticulosa, señor Croft. Leo todas las presentaciones y el señor Callaway, bendito sea su corazón desorganizado, presentó más de 300 páginas de registros médicos de la señora Hayes. Intentaba demostrar que ella estaba enferma para contrarrestar su narrativa de alcoholismos al alcoholismo. No logró presentar un punto coherente, pero yo leí los expedientes». Hizo clic con el ratón. «Gastroenterólogos, neurólogos, endocrinólogos, alergólogos». Durante 6 meses, Ara Hayes les ha dicho a los médicos que siente mareos, fatiga, confusión y un sabor metálico en la boca. Cada uno de ellos realizó análisis de sangre estándar. Y todos, absolutamente todos, regresaron normales. Finalmente la diagnosticaron con ansiedad o estrés. «Exactamente», dijo Croft, encogiéndose de hombros. «El estrés de sus propias mentiras». O dijo la jueza Reed bajando la voz, «el estrés de ser envenenada lentamente». El aire en la habitación se congeló. Marcus dejó escapar una breve carcajada nerviosa. «¿Envenenada, su señoría? Eso es absurdo. Es el tipo de fantasía paranoica que Lara». O se detuvo al darse cuenta de su error. Había llamado paranoica a la jueza. El rostro de Chloe se volvió blanco. No pálido. Blanco, un blanco de papel que hacía que su piel pareciera una máscara. «Es una teoría interesante», continuó la jueza Reed, como si no hubiera notado sus reacciones. «Así que cuando la señora Hayes se desmayó, me tomé la libertad de llamar al hospital St. Jude's. Hablé con el médico de guardia y, dadas sus molestias, su estado no responsivo y el contexto, no ordené una toxicología estándar. Ordené un panel completo de metales pesados y compuestos atípicos». Croft se puso de pie. «Su señoría no tiene base alguna. Eso es una extralimitación completa de la autoridad judicial. Usted está perjudicando este caso». «Siéntese, señor Croft», dijo la jueza Reed, su voz convertida en hielo. «Soy jueza, pero también soy ciudadana. Veo a una mujer desplomarse en mi sala, tengo derecho a preocuparme. Y cuando el esposo de esa mujer y su asistente parecen actuar como si acabaran de ganar la lotería, en lugar de estar presenciando una tragedia, mi preocupación aumenta». El rostro de Marcus era ahora una máscara de furia. «¿Cómo se atreve? Yo amo a mi esposa». «Ah, sí», dijo la jueza Reed. «Lo averiguaremos porque los resultados del examen están siendo acelerados. Pero hay algo más». Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre manila acolchado sencillo. No tenía remitente. El matasellos era de hace 2 semanas. «Esto llegó a mi despacho», dijo dándole golpecitos. «Dirigido a mí personalmente en interés de la justicia, asunto Hayes. Recibo correo absurdo todo el tiempo». Casi lo tiro. Abrió la lengüeta y deslizó una pequeña unidad USB negra. Vi su contenido en un entorno seguro. Pensé que era un engaño, un deepfake, como dicen los jóvenes.
Era perturbador. Y lo más importante, completamente inadmisible. Chloe Vance, que había estado inmóvil, soltó de repente un pequeño sonido, un leve jadeo. Sus ojos estaban fijos en la memoria USB. Es fruto del árbol envenenado, como usted sabe, señor Croft. Continuó la jueza Reed. Una grabación hecha sin el consentimiento de todas las partes, potencialmente ilegal, definitivamente inadmisible. No podía usarla. No podía mencionarla. Levantó la unidad USB. No podía... Hasta hace 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Preguntó Marcus, su voz convertida ahora en un susurro tenso. Quiero decir, dijo la jueza Reed clavando sus ojos en él, que esta grabación alega un crimen muy específico, muy inusual. Un crimen que produciría un conjunto muy específico y muy inusual de síntomas. Síntomas como mareos, niebla mental, confusión y sabor metálico. Síntomas que en un entorno de alto estrés pueden hacer que el cuerpo de una persona simplemente colapse. Se puso de pie. Las pruebas en esta unidad eran inutilizables hasta que fueran corroboradas por evidencia independiente y obtenida legalmente, como por ejemplo, un análisis de sangre del Hospital St. Jude, el que acabo de ordenar. Caminó hacia la puerta. El tribunal reanudará en 1 hora. Los informes hospitalarios de la señora Hayes llegarán directamente a mi monitor por orden judicial, y si muestran algo y digo algo que corrobore el contenido de esta unidad, reabriré este caso no como un proceso de divorcio, sino como uno criminal. Miró a Chloe. Señorita Vance parece enferma. Quizá debería tomar un poco de agua. El color regresaba al rostro de Chloe, en parches rojos irregulares. Yo estoy bien, su señoría. ¿Bien? La jueza Reed abrió la puerta. Señor Croft, señor Hayes, los veré en la sala. Cuando salieron, Marcus agarró el brazo de Chloe, sus dedos hundiéndose en su piel. ¿Qué hay en esa unidad? Siseó. No lo sé, susurró ella temblando. No puede ser. Él se encargó. Él dijo que ese investigador había desaparecido. ¿Quién exigió Marcus? David Chen, exhaló Chloe, los ojos abiertos por un nuevo y terrible presentimiento. El investigador privado que contrató a Ara. El que puso un micrófono en tu oficina. Pensé que dijiste que perdió la licencia y todas sus pruebas. El rostro de Marcus se volvió gris. Recordó al investigador David Chen, el ex policía. Habían manejado el problema. Le destrozaron la oficina. Lo amenazaron. Lo denunciaron ante la Junta Estatal con cargos inventados. No podría tener ninguna evidencia a menos que hubiera hecho una copia. Está mintiendo, dijo Marcus, más para sí que para Chloe. Ella está mintiendo. La vieja bruja está mintiendo. Pero mientras caminaba de regreso hacia la sala por primera vez en su vida, el hombre de la imagen dorada estaba sudando. David Chen no estaba en la sala del tribunal. Estaba a 2 cuadras sentado en una oficina sin ventanas, sobre una casa de cambio tomando un café tibio. Su licencia de investigador estaba efectivamente suspendida. Su carrera estaba a todos los efectos terminada. Todo había comenzado 6 semanas atrás. A Ara Hayes lo había contratado. Ella era diferente entonces, más confusa que ahora, pero aún perspicaz. Creo que mi esposo me está engañando, le había dicho, las manos retorciéndose en su regazo. Pero es más que eso. Creo que está contento de que yo esté enferma. ¿Enferma?, había preguntado David. No puedo explicarlo, había susurrado ella. Estoy desapareciendo y él solo me observa. Él y su nueva asistente. David Chen había sido policía durante 20 años. Él sabía reconocer a una víctima cuando veía una. También sabía reconocer a un depredador. Conseguir las fotos de Marcus y Chloe fue fácil, un cliché. Una cena elegante en Ambrose, el registro en un hotel de 5 estrellas. Había cerrado el caso en 48 horas, pero las palabras de Ara lo perseguían. Él está contento de que yo esté enferma. Así que David hizo algo ilegal. Instaló un micrófono, no en la casa demasiado arriesgado, sino en la oficina pública de Marcus, en el edificio del ayuntamiento. Lo justificó como un acto de interés público.
Ese hombre se postulaba para alcalde. Durante una semana solo obtuvo reuniones aburridas de planificación urbana. Luego, una noche tuvo el premio mayor. Estaba escuchando en vivo unos audífonos de alta gama, ajustados a sus oídos, cuando la voz de Chloe Vance resonó clara como una campana. Había grabado todo, y estaba horrorizado. No era solo adulterio, era... Ni siquiera tenía una palabra para describirlo. Era tortura psicológica y física metódica fría como el hielo. 2 días después, su oficina fue saqueada. No un robo común, un trabajo profesional. Computadoras eliminadas, archivos desaparecidos. Al día siguiente se convocó una audiencia de emergencia ante la Junta Estatal de Licencias. Un antiguo cliente, uno preparado David lo sabía, afirmó que David lo había chantajeado. Su licencia fue suspendida mientras duraba la investigación. Habían sido minuciosos. Le habían quitado todo. Pero no contaban con su paranoia. David había sido policía de homicidios. Siempre guardaba un respaldo, una sola tarjeta micro SD encriptada, que inmediatamente transfirió a una memoria USB sin distintivos. No podía acudir a la policía. Marcus tenía al departamento entero en su bolsillo. No podía ir a la prensa. Lo destruirían un investigador sin licencia con pruebas obtenidas ilegalmente. Lo llamarían un fracasado resentido tratando de extorsionar a un político. Tenía una sola jugada, un último recurso. Conocía a la jueza Evelyn Reed por su reputación. Era dura, pero se rumoraba que tenía debilidad por la justicia. Justicia de verdad. Escribió en la etiqueta "In the interest of justice". Lo envió sin remitente desde un buzón a 3 pueblos de distancia. Y esperó. Durante 2 semanas no escuchó nada. Vio las noticias, vio que los procedimientos de divorcio comenzaban y su corazón se hundió. Vio fotos de Ara Hayes luciendo frágil y confundida, y sintió una náusea fría en su propio estómago. Había fallado. La jueza había desechado la prueba. Entonces, 15 minutos atrás, su teléfono sonó. Un teléfono desechable que había configurado con un solo número. Arthur Callaway, el abogado de Ara. Callaway no sabía qué pensar de David, pero él le había dado el teléfono por si acaso. El mensaje era simple, enviado en pánico desde el hospital. Ara se desmayó en la corte. La jueza Reed está en su despacho. Está destrozando a Marcus y a Croft. Algo está pasando. El corazón de David retumbó. Agarró su chaqueta. Era hora de dejar de esconderse. Puede que no tuviera licencia, pero seguía siendo testigo. Salió de su oficina y se dirigió al tribunal. No entraría aún. Esperaría en los escalones. De vuelta en la sala 3B, la atmósfera era eléctrica. La galería que la jueza Reed había permitido llenar de nuevo estaba de pie sin asientos libres. Los reporteros prácticamente vibraban. Marcus y Chloe estaban en su mesa separados por un espacio de 2 pies lleno de animosidad fría. Marcus susurraba furioso a Bancroft, quien solo sacudía la cabeza, el rostro sombrío. Arthur Callaway había regresado después de dejar a Ara en condición estable en el hospital. Parecía desconcertado, pero en sus ojos había un diminuto destello de esperanza. Ella está consciente, le susurró a la jueza Reed cuando volvió. Está preguntando qué pasó. El doctor dijo que su análisis de sangre es altamente anómalo. Están esperando el panel específico. La jueza Reed asintió. Gracias, señor Callaway. Tome asiento. La jueza golpeó su mazo. La sala cayó en silencio. Estamos nuevamente en sesión, anunció la jueza Reed. Antes de la interrupción estábamos escuchando los argumentos del señor Croft sobre la competencia de la señora Hayes. Se estaba presentando un caso muy... tosió suavemente. Convincente de que la señora Hayes es paranoica, delirante y un peligro para sí misma. Pausó mirando directamente a Marcus. Sin embargo, ha sido presentada ante este tribunal una nueva pieza de evidencia. Es inusual. Es una grabación enviada de forma anónima. Hasta ahora la había considerado inadmisible, pero ha surgido nueva información que corrobora directamente las afirmaciones contenidas en ella. Croft se puso de pie de un salto.
Su señoría, ¿qué información tenemos derecho a verla? Lo tendrá, señor Croft, dijo la jueza. En ese momento una máquina de fax en la esquina de su estrado cobró vida. El alguacil se acercó, tomó una sola hoja y se la entregó. La jueza Reed leyó el documento. Su rostro ya severo se transformó en una máscara de furia fría. Levantó la vista, miró a Marcus, miró a Chloe. La información, señor Croft, dijo con una voz que temblaba de ira contenida. Es el informe toxicológico preliminar del Hospital St. Jude. La sangre de la señora Hayes contiene niveles elevados de lithium orotate, no del tipo recetado, sino del tipo vendido como suplemento de bienestar, y rastros de otros 2 compuestos psicoactivos no recetados, uno de los cuales es un aglutinante comúnmente utilizado para enmascarar metales pesados. Chloe Vance emitió un sonido. Un pequeño sonido desesperado, casi animal, que ahogó de inmediato. Este tribunal, continuó la jueza Reed, ya no está resolviendo un divorcio. Ahora estamos en una audiencia de determinación de hechos para un posible asunto criminal. Esto es un escándalo, bramó Marcus recuperando la voz. Esto es un montaje. Ah, sí, señor Hayes, dijo la jueza Reed. Vamos a averiguarlo. Miró al alguacil. Puede reproducir la grabación. Su señoría, me opongo. Esto es ilegal, Scroff estaba gritando, pero la jueza Reed lo ignoró. La objeción queda registrada, señor Croft, y queda denegada. La salud y seguridad de una ciudadana de este estado tienen prioridad sobre la privacidad de su cliente. Reprodúzcala. El alguacil presionó una tecla. Un altavoz grande conectado al sistema audiovisual de la corte se encendió con un chasquido. Un siseo de estática. Y luego, la voz de Chloe, clara, afilada e impaciente. La sonrisa había desaparecido. El silencio en la sala era absoluto. Tan absoluto que el chasquido del audio antes de que comenzaran las voces sonó como disparos. Entonces, empezó. La voz de Chloe Ella todavía no empeora lo suficientemente rápido. Marcus, ¿estás seguro de que estás usando la dosis completa? Un jadeo recorrió la galería. Bancroft se volvió hacia su cliente, la boca abierta. La voz de Marcus. Estoy usando exactamente lo que me dijiste. 2 gotas del aglutinante en su té de la mañana y una cápsula completa de lithium triturada en su batido de bienestar. Ella dijo que sabía raro ayer. La voz de Chloe burlona. Que sepa raro. Está tan nublada que lo olvidará antes del almuerzo. El médico acaba de decirle que era estrés premenopáusico otra vez. Literalmente está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Es patética. La voz de Marcus. Es solo que sigue siendo mi esposa Chloe. Se veía tan perdida esta mañana. La voz de Chloe convirtiéndose en hielo. Estaba perdida cuando te frenaba. Estaba perdida cuando no entendía las exigencias de tu campaña. Ella no es tu esposa, Marcus. Es un problema y lo estamos resolviendo. Cuanto antes la declaren incompetente, antes podremos trasladarla a ese centro de bienestar en Arizona y tomar control de las finanzas. La campaña está desangrando dinero. En la sala, Chloe Vance negaba con la cabeza. No, eso no. Pero su voz real quedó ahogada por su propia voz en la grabación, la voz de Marcus. Y el investigador David Chen, él estaba en Ambrose. Lo vi. La voz de Chloe súbita, afilada con miedo. ¿Estás seguro? La voz de Marcus, seguro. Fingía leer un periódico. Es bueno, pero yo soy mejor. La voz de Chloe, bien. ¿Bien? No entres en pánico. Solo está obteniendo infidelidad. Eso está bien. Eso es solo un divorcio desordenado. Él no puede saber sobre lo otro. Nadie lo sabe. Es solo suplementos, ¿verdad? La voz de Marcus, una risa oscura y sin humor. Sí, suplementos. Mi amor, los suplementos no te dan pérdida de memoria, vértigo y náuseas crónicas imposibles de rastrear. Pero el estrés, sí. Y mientras todos crean que ella es una alcohólica paranoica y estresada, estamos dorados. La voz de Chloe. Tenemos que encargarnos del investigador ahora, Marcus, antes de que él se encargue de nosotros. La voz de Marcus.
Ya hice la llamada. Un amigo en la Junta Estatal plantará una pequeña queja chantaje. Algo sucio que arruinará su reputación suspenderá su licencia. Para cuando reaparezca todas sus pruebas, serán los delirios de un fracasado desacreditado. Nadie le creerá jamás, igual que nadie le creerán a ella. La grabación continuó. Duró 12 minutos. 12 minutos de planificación sociopática pura. Hablaron de la marca específica de lithium orotate, elegida porque era natural y no aparecía en un test estándar. Hablaron del aglutinante de metales pesados, un suplemento ruso que Chloe había encontrado en línea garantizado para aclarar la mente, pero conocido por causar niebla neurológica en dosis altas. Se rieron. Se rieron del día en que Ara se perdió conduciendo de regreso del supermercado al que llevaba 15 años yendo. «¿Viste su cara?», dijo Marcus en la grabación. Y en la sala del tribunal el rostro real de Marcus era una máscara de terror gris. Ella en realidad me pidió perdón por preocuparme. Por preocuparnos, corrigió la voz de Chloe en la grabación. Por la alcaldía. Por la única señora Hayes. Se oyó el sonido de un vaso chocando ligeramente. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado, más asfixiante que cualquier ruido. Bancroft, el abogado tiburón de Marcus, se sentó lentamente. Miró sus manos. Había defendido asesinos y ladrones. Pero esto era distinto. Se sentía sucio. Chloe Vance estaba paralizada. La sonrisa, la mueca, el triunfo, todo había desaparecido consumido. Solo quedaba una mujer pequeña y aterrada, con los ojos fijos en la jueza Reed. Abrió la boca y un diminuto chillido salió de ella. Eso es falso, susurró. Un deepfake. Actores de voz. Nos están incriminando. Ella nos está incriminando. A Ara. Marcus se aferró a esa palabra. Sí. Un montaje. Eso no soy yo, su señoría. Es una mentira desesperada de una mujer muy enferma. La jueza Reed los observó. No miró la grabación, no miró a la prensa, solo los miró desmoronarse. ¿Un deepfake?, repitió la jueza Reed con voz neutral. ¿Esa es su defensa? Un deepfake muy elaborado de 12 minutos enviado hace 2 semanas que por casualidad predijo con exactitud, y cito el análisis toxicológico altamente anómalo del Hospital St. Jude, que acaba de llegar a mi escritorio, alzó el fax. Un informe que confirma la presencia de los compuestos específicos no recetados sobre los que ustedes acaban de ser escuchados discutiendo en este deepfake. Se volvió hacia el alguacil. Alguacil, creo que la fiscalía tiene un observador en la galería. Podría pedirle que pase. Un hombre al fondo se levantó, ya estaba hablando por teléfono, y la jueza Reed continuó su voz elevándose hasta convertirse en un crescendo de furia justa. Alguacil, por favor detenga al señor Marcus Hayes y a la señorita Chloe Vance. No rugió Marcus. Fue un grito primitivo de incredulidad de un rey destronado. No pueden, soy concejal de la ciudad. Esto es, me están arruinando. Usted lo hizo solo, señor Hayes, dijo la jueza Reed mientras los alguaciles avanzaban. Chloe no gritó. No se movió. Solo se quedó sentada con su mundo evaporándose. Mientras la alguacil mujer le tomaba las manos y se las llevaba a la espalda con firmeza pero sin brusquedad, Chloe por fin levantó la vista. Sus ojos encontraron la galería, las cámaras que ya no la adoraban, sino la condenaban. Había conseguido todo lo que quería, y en solo 12 minutos lo había perdido todo. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio zumbante y opresivo del tribunal, ni el silencio espeso y tenso de su casa. Este era un silencio limpio, estéril, roto, solo por el pitido rítmico de una máquina junto a ella. Lo segundo que notó fue la claridad. La niebla, esa espesa mullida niebla que había vivido en su cerebro durante 6 meses, era más delgada. Aún estaba allí en los bordes, pero podía pensar. El sabor metálico en su boca había desaparecido, reemplazado por la sequedad antiséptica de un hospital. Abrió los ojos. Ara, estás despierta.
Arthur Callaway estaba sentado en una silla junto a su cama. Parecía exhausto. Su corbata estaba suelta, pero sonreía. Una sonrisa real. Arthur, murmuró ella, la garganta irritada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me desmayé. Yo perdí, ¿verdad? ¿Te desmayaste?, dijo Arthur, inclinándose hacia adelante y tomando su mano. La suya estaba cálida. Pero ahora no perdiste. Entonces empezó a hablar. Le contó todo: la sospecha de la jueza, la memoria USB anónima, la llamada al hospital, el informe toxicológico y luego la grabación. Ara escuchó, sus ojos cada vez más abiertos. La niebla no solo era más delgada, estaba siendo quemada por la luz blanca y ardiente de la verdad. El té, susurró ella, mi batido de bienestar. Él me lo preparaba todas las mañanas. Decía que me estaba cuidando. Sí, dijo Arthur con voz sombría. Lo hacía. ¿Y Chloe? Ellos estaban juntos en todo esto. Las manipulaciones, los recuerdos perdidos, el alcohol. Ara, dijo Arthur suavemente, te estaban envenenando, sistemáticamente. No para matarte según cree la fiscalía, sino para controlarte. Para que te declararan mentalmente incompetente para poder quedarse con todo y encerrarte. Ara comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de víctima. No eran los sollozos confusos y desesperados de los últimos 6 meses. Eran lágrimas de rabia, de alivio de una mujer que acababa de ser rescatada del borde de un abismo. Los arrestaron, continuó Arthur. La jueza Reed los hizo detener allí mismo en la sala. Conspiración para cometer, muchas cosas. Agresión en grado de tentativa, fraude, perjurio. La lista es larga. La fiscal está encantada. La carrera del concejal Hayes se acabó. La vida de Chloe Vance tal como la conocía también. La grabación dijo. Ara, su mente clara trabajando. ¿De dónde la consiguió la jueza?, preguntó Ara. De un investigador privado, dijo Arthur. Un hombre llamado David Chen, el que tú contrataste. Pero pensé que había desaparecido, dijo Ara. Pensé que ellos lo habían hecho desaparecer, que le suspendieron la licencia, que lo arruinaron. Lo hicieron, dijo Arthur. Pero él fue inteligente. Conservó una copia. Se la envió a la jueza. Tomó un riesgo enorme. Él es un héroe, Ara. Un golpe en la puerta. Un oficial uniformado. Y detrás de él, David Chen. David lucía mayor de lo que ella recordaba, cansado, pero estaba erguido. Señora Hayes, dijo su voz suave. Lamento no haber podido detenerlo antes. Ara miró a ese hombre, ese investigador destruido, desacreditado, que la había salvado, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo, cuando ni siquiera ella creía en sí misma. Se incorporó sobre los codos. Señor Chen, dijo su voz más fuerte de lo que había sonado en un año. Usted no solo lo detuvo. Usted lo terminó. Gracias. David Chen asintió, una pequeña sonrisa triste en su rostro. La fiscalía retirará los cargos contra mí, ¿y? La jueza Reed mencionó algo sobre una recomendación judicial. Tendré mi licencia de vuelta para el lunes. Ara se recostó contra la almohada. El pitido del monitor cardíaco era estable, fuerte. Estaba libre. Había estado en una jaula dorada construida por su esposo y cerrada por su amante. Habían intentado convencerla de que ella era la enferma. Habían intentado convencerla de que estaba loca. Habían sonreído mientras ella desaparecía lentamente. Pero la subestimaron. Subestimaron a David Chen. Y sin duda subestimaron a la jueza Evelyn Reed. Arthur, murmuró Ara con los ojos fijos en el estéril techo blanco. Sí, Ara. Cuando me den el alta, quiero que presentes una nueva demanda. No un divorcio. Una anulación por fraude. Y luego quiero que presentes la demanda civil más grande que esta ciudad haya visto. Quiero quitarles todo. Arthur Callaway, por primera vez en un mes, soltó una risa verdadera. Creo que eso puede arreglarse, Ara. Ella cerró los ojos.
No por cansancio, sino por preparación. La niebla se había ido. Ara Hayes había regresado. La repercusión no fue una ola, fue una explosión atómica. Y la sala donde la jueza Reed había dejado caer la bomba era el punto cero. La portada del City Herald llevaba un solo título de 4 letras en fuente de 90 puntos: veneno. Debajo, una foto lado a lado, el concejal Marcus Hayes sonriendo y saludando en la campaña, junto a su foto policial gris con la mandíbula caída tomada horas antes. La historia, que incluía la transcripción completa y verificada de la grabación de 12 minutos, destruyó sin piedad a la pareja dorada de la ciudad. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y absolutas. El alcalde, un hombre que había apostado su reelección apoyando a Marcus, dio una rueda de prensa tartamudeante, empapado en sudor. Estoy horrorizado, asqueado. Este no es el hombre que yo conocía. Es una traición, una enfermedad, un acto depravado que nosotros, el partido, repudiamos completamente. En su oficina del piso 50, Benjamin Croft, el tiburón, miraba sus propias manos. Había sabido en su interior que Marcus era un mentiroso. Le pagaban para defender mentirosos. Pero esto era distinto. No había sido abogado. Había sido cómplice. Había sido la herramienta que un monstruo usó para intentar enterrar viva a su esposa. La suciedad que sentía no era metafórica. Apretó el botón del intercomunicador. Diane, redacte un comunicado. Con efecto inmediato, yo, Benjamin Croft, y mi firma renunciamos como representantes del señor Marcus Hayes, alegando una ruptura fundamental e irreparable en la relación abogado-cliente. Cooperaremos plenamente con la fiscalía. La fiscal, una joven y afilada como una navaja llamada Sarah Jennings, vio el caso tal como era el caso de su vida. Se paró frente al mismo banco de micrófonos que minutos antes había arruinado al alcalde. Pero ella era una visión de fuego recto y frío. Esto no es un divorcio desordenado, declaró su voz resonando con autoridad. Esto es un intento de destrucción frío, calculado y metódico. No fue un crimen pasional, fue un crimen de poder. Y en esta ciudad, bajo mi vigilancia, no toleramos a los que depredan a los vulnerables. Vamos a solicitar los cargos máximos posibles. Ara no estuvo en la audiencia de imputación. La vio en un pequeño televisor atornillado a la pared de su habitación de hospital. Ya estaba libre de la niebla, pero su cuerpo estaba en plena rebelión. La desintoxicación era agónica. Sus nervios, adormecidos por meses de cócteles químicos, ahora gritaban. Tenía migrañas insoportables, las manos le temblaban, y la perseguían pesadillas que no eran sueños sino recuerdos. En la pantalla vio entrar a Marcus y a Chloe. Los uniformes naranjas colgaban de ellos mal ajustados, ridículos. Marcus, el hombre del pueblo, estaba sin afeitar, su cabello famoso, grasoso y apelmazado. Chloe, la elegante pantera, estaba pálida, sus rasgos afilados, ahora reducidos a algo esquelético, el cabello recogido en una coleta triste y sin vida. Estaban encadenados. El sonido estaba silenciado en la televisión, pero no necesitaba oír nada. Ella miraba sus ojos. Mientras los llevaban al estrado de los acusados, sus miradas se encontraron. No era solo odio. Era una conversación silenciosa, venenosa. Esto me lo hiciste tú. Tú debías ser la inteligente. Fallaste. El veneno que habían preparado para ella finalmente los había envenenado fatalmente, el uno contra el otro. La fiscal Jennings argumentaba por la negación de fianza. Su señoría, no solo existe riesgo de fuga. Son, como hemos demostrado, manipuladores adinerados, y tienen una indiferencia depravada hacia la vida humana y el Estado de Derecho. Ya han demostrado que usarán sus recursos para destruir evidencia y personas. Liberarlos sería un insulto a su víctima y un peligro para la comunidad. El juez, uno nuevo para el caso penal, estuvo de acuerdo. La fianza se fijó en $5 millones cada uno en efectivo. Una nueva orden de emergencia, esta de la jueza Reed en la división civil, ya había congelado todos los activos, todas las cuentas, todas las líneas de crédito. La casa fue embargada, los autos incautados,
Las cuentas conjuntas bloqueadas. No podrían haber pagado la fianza ni aunque fuera de $5. Ara vio cómo la alguacil mujer se llevaba a Chloe. La sonrisa había desaparecido. El triunfo había desaparecido. No quedaba nada. Solo una chica vacía, aterrada. Ara no sintió nada, ni lástima ni ira. Solo un vasto vacío helado. Apagó la televisión. Su recuperación fue la experiencia más difícil de su vida. El doctor Eris, su especialista en toxicología, era amable pero firme. Estamos limpiando tu sistema, Ara, pero la desintoxicación física es la parte fácil. El verdadero trabajo está en tu mente. La niebla era una prisión química. Ahora tienes que aprender a caminar al aire libre otra vez. Tus recuerdos están ahí. Solo eran inaccesibles. Van a empezar a volver y dolerá. Tenía razón. Sucedió una noche una semana después. Intentaba leer un libro, pero las palabras nadaban ante sus ojos. Cerró los ojos y volvió, no al tribunal, sino a su cocina. 6 meses atrás. Sostenía un vaso de agua. Hacía calor. Tenía mucha sed. «Cariño», dijo Marcus, su voz como seda. Él sostenía su batido de bienestar, esa bebida saludable con sabor metálico. «No te llenes con agua. Bebe esto. Lo preparé especialmente para ti». Ella recordaba haberle sonreído, haberle dado las gracias. «Tú siempre cuidas tan bien de mí, Marcus». Siempre había dicho él besándole la frente. Sus ojos ahora lo recordaba, estaban fríos. Tan fríos. Ella se derrumbó no de rabia, sino de dolor. Lloró por la mujer que sonrió y bebió el veneno. Lloró por los 15 años de matrimonio que ahora veía como una grotesca mentira. No solo había sido víctima, había sido su tonta confiada. La vergüenza era tan tóxica como el litio. Fue David Chen quien la salvó de ese abismo. La visitó incómodo en la habitación estéril del hospital, cargando su viejo maletín gastado. ¿Me devolvieron esto?», dijo dándole unas palmaditas. «Mi licencia está oficialmente restaurada». La fiscalía retiró los cargos de chantaje con prejuicio. «Gracias, David», dijo ella, su voz más firme. «Te traje algo», dijo él extrayendo una carpeta. «Quería que lo vieras, no solo escucharlo». Extendió copias de recibos. Un apartado postal abierto en un pueblo cercano a nombre de Chloe Vance. Un pedido en línea de una página de bienestar en Estonia por 500 gramos de polvo de lithium orotate. Un recibo de una tienda de suministros químicos del tipo que abastece laboratorios escolares por el aglutinante de metales pesados. Todo pagado con una tarjeta prepago. Todo enviado al apartado postal de Chloe. «Pensaban que eran muy inteligentes», dijo David con la voz teñida de asco, irrastreable. «Pero tenían que recoger el correo». Obtuve las cámaras de seguridad de la oficina postal, un mes entero. Colocó una última foto 8x10 en su cama. Era Chloe, con una peluca rubia y gafas de sol, mirando nerviosamente por encima del hombro mientras abría la pequeña casilla. «Él pensó que yo era un accesorio», susurró Ara siguiendo con el dedo el contorno de la peluca. «Ella pensó que yo era un obstáculo». Miró a David. La pena había desaparecido, reemplazada por algo duro y brillante. Ambos olvidaron que yo era una persona. El juicio civil fue una formalidad. Marcus y Chloe, siguiendo el consejo de sus nuevos defensores públicos agotados, se declararon no contest. No podían luchar contra la grabación. No podían luchar contra el informe toxicológico. Intentaban ahorrar energía y algún fragmento de dignidad para el juicio penal. Ara estaba allí, sentada en la primera fila, impecable, en un vestido oscuro y estructurado. La jueza Evelyn Reed presidía. En la sala civil estéril era una reina absoluta. Un contrato, declaró la jueza Reed, su voz llena de desprecio, mientras sostenía el acuerdo prenupcial, se construye sobre la base de la buena fe. El señor Hayes y la señorita Vance no solo actuaron de mala fe, actuaron con fe criminal. Este documento, que pretendía proteger los bienes del señor Hayes en caso de divorcio,
Se basa en un matrimonio que en su último año fue un fraude, un acto de agresión maliciosa prolongada. Rasgó el documento por la mitad. El sonido fue un desgarro agudo en la sala silenciosa. Este acuerdo prenupcial no solo es nulo, es un insulto a la institución del matrimonio y a este tribunal. Le otorgó a Ara todo: la casa, las carteras de acciones, los fondos de pensión. Y luego fue más lejos. Es opinión de este tribunal que Ara Hayes no solo tiene derecho a su mitad, ni siquiera al total de los bienes matrimoniales. Tiene derecho a reparaciones por el tiempo, la salud, la carrera y la dignidad humana que le fueron robados. Por lo tanto, otorgo daños punitivos por la cantidad de $20 millones, que deberán ser incautados de todos los bienes presentes y futuros del Señor. Se corrigió a sí misma. De Marcus Hayes y de Chloe Vance. El mazo golpeó. Ara no sonrió, solo respiró. Por primera vez sintió que era aire propio. El juicio penal llegó 6 meses después. La transformación estaba completa. La mujer que entró a la sala 3B, la misma en la que había colapsado. Ya no era Ara Hayes, la esposa del político. Era simplemente Ara. Su cabello estaba cortado en un bob profesional y afilado. Llevaba un traje azul marino entallado. La mujer frágil había desaparecido. Había estado entrenando y su fuerza era visible. Sus ojos claros y brillantes no se perdían nada. Los nuevos abogados defensores intentaban la única estrategia que les quedaba: enfrentarlos entre sí. Marcus Hayes, un hombre bajo un inmenso estrés público manipulado por esta mujer joven y ambiciosa, argumentó uno. Chloe Vance, una joven enamorada indebidamente influenciada por este hombre poderoso y sociópata, replicó el otro. Todo se vino abajo cuando Ara tomó el estrado. El abogado defensor, un hombre llamado Green, intentó ser suave. Fue un error fatal, señora Hayes. Ara, debió de haber sido terriblemente confuso. Todo ese estrés, debió de haberse sentido tan inestable. Ara clavó sus ojos en los de él. La sala desapareció. Solo quedaban él y ella. Señor Green, dijo su voz no alta pero proyectándose a cada rincón de la sala, seamos precisos. Inestable es cuando una mesa tiene una pata coja. Confundido es cuando no puedes encontrar tus llaves por la mañana. No estaba confundida, estaba envenenada, no estaba inestable. Fui la víctima de un asalto químico coordinado y malicioso, diseñado para imitar inestabilidad. Un plan, dijo, girando ligeramente la cabeza hacia el jurado concoctado y ejecutado por las 2 personas sentadas en esa mesa. Luego miró de nuevo al abogado. Ellos no pensaban que yo estuviera loca. Sabían que yo estaba cuerda. Trabajaron metódicamente durante 6 meses para volverme loca, para borrarme. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando pero ardiendo con una furia helada. Fallaron. Sigo cuerda. Y sigo aquí. No vuelva a llamarme inestable. El señor Green miró sus notas. Miró al juez. Miró al jurado que observaba a Ara hipnotizado. No tengo más preguntas, su señoría. Se sentó. El jurado deliberó 45 minutos. Culpables en todos los cargos. Conspiración, agresión agravada, fraude, perjurio. Marcus Hayes se derrumbó. El hombre del pueblo había desaparecido, reemplazado por una carcasa llorosa y gimiente. Tiró de sus esposas su rostro morado. Le gritó a Chloe: «Tú, fue tu idea, bruja, dijiste que era seguro. Me arruinaste». Y Chloe, vacía durante días, lo miró. Y una risa aterradora, seca y rota salió de ella. Mi idea, oh Marcus. Tú lo amabas. Amabas verla desvanecerse. Lo amabas más de lo que jamás me amaste a mí. La destrucción mutua estaba completa. La jueza Reed, quien había solicitado presidir la sentencia, estaba sombría. Ustedes 2 representan un fracaso fundamental del corazón humano, una oscuridad que este tribunal no puede comprender. Serán un ejemplo. Marcus Hayes, 15 años. Chloe Vance, 12 años. Ara se encontraba en los escalones del juzgado mientras los medios la rodeaban,
pero esta vez la energía era distinta, era respeto. Señora Hayes, ¿cómo se siente? ¿Qué viene ahora para usted? Ahara levantó una mano y la multitud enmudeció. Durante 6 meses dijo su voz proyectándose en el aire claro de la tarde. Me dijeron que estaba loca, me dijeron que estaba enferma, que era débil. Hoy el tribunal confirmó lo que yo y unas pocas buenas personas sabíamos desde el principio. No era ninguna de esas cosas. Soy una sobreviviente. Un reportero gritó. ¿Y qué hay de David Chen? El rostro de Ahara se suavizó por un instante. El señor Chen es un hombre que entendió que la justicia no es solo una palabra en un libro de leyes. Es una acción. Su licencia fue restaurada y su reputación está limpia. Tomó aire una pequeña y orgullosa sonrisa curvando sus labios. Y su nueva firma Chen & Hayes Investigations abre el primer día del mes. Hubo un murmullo audible entre la multitud. Ahara no esperó otra pregunta. Caminó sola entre el mar de reporteros que se apartaron para dejarla pasar. No subió a una limusina. Caminó hacia un sedán gris oscuro sencillo, subió y se marchó conduciendo ella misma. La víctima había desaparecido. Ahara Hayes finalmente estaba al volante. Al final no se trataba solo de la grabación. Se trataba de un sistema que había fallado a Ahara, hasta que una persona, la jueza Reed, decidió mirar más de cerca. Se trataba de un hombre, David Chen, que lo perdió todo, y aún así hizo lo correcto. Y se trataba de una mujer que fue empujada al borde absoluto, que fue borrada sistemáticamente, pero que aún tuvo la fuerza para regresar. Las sonrisas de los malvados siempre son las primeras en desvanecerse cuando la verdad sale a la luz. Marcus y Chloe pensaron que estaban escribiendo su final, pero en realidad solo escribieron el suyo. ¿Qué te pareció el movimiento increíble de la jueza Reed? Déjamelo saber en los comentarios. Esta historia es un recordatorio poderoso de que siempre debes confiar en tu intuición y luchar por la verdad, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que estás loco. Si estuviste al borde de tu asiento, dale like al video. Realmente ayuda al canal. Y no olvides compartir este video con alguien que ame una buena historia donde la justicia prevalece. Finalmente, si quieres escuchar más historias dramáticas de traición y dulce venganza, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos nuevas historias cada semana y no querrás perderte ninguna.